Shalom, que el Eterno les bendiga, familia, ¿cómo están? Bendiciones a todos, que la paz del Todopoderoso esté con ustedes y les guarde en todo momento, familia. En el día de hoy, vamos a continuar con la segunda parte del tema, la misión del Mesías, entendiendo la muerte de Yeshua y la restauración del reino. ¿Ok? La semana pasada nosotros estuvimos viendo, redefiniendo conceptos. Yo siempre creo que la redefinición de conceptos es bien importante porque a veces podemos tener un concepto que no es ni está ni cerca de, el, de cómo los autores bíblicos lo entendían o cómo la gente que estaba viviendo alrededor de los autores bíblicos lo entendía. Vimos el significado en el antiguo Medio Oriente de la palabra hebreo. Hebreo no solamente es una persona que cruza de un lado a otro, de un estatus a otro, sino que es una persona oprimida, pobre, nómada, sin tierra. ¿Okay? Así como era Abraham, una persona que aunque era rico, era una persona sin tierra. Entonces por eso se le consideraba a él una persona hebrea, un hebreo. ¿Okay? Nosotros vimos que el Eterno le hace una promesa a Abraham y luego se la cumple y envía a su pueblo a Egipto. Y en Egipto es que son oprimidos, son pobres y son gente sin tierra, ¿okay? Son hebreos. Y entonces Moisés los saca de Egipto, se les es dado la Torah, era una nación desorganizada, una nación sin Torah, sin instrucciones, y cuando el Eterno les da las instrucciones, entonces comienzan a organizarse. El Eterno les dice que se les construye un altar, se les construye el altar al Todopoderoso, Él habita en medio de ellos luego tienen un rey, ¿okay? Son llevados a la tierra prometida, mejor dicho, se establecen con el mismo estatus organizado y entonces piden rey y el Eterno les da reyes. Al tercer rey de Israel, Salomón, su corazón se descarría del Todopoderoso, entonces comienza la idolatría en el pueblo, todo esto, ¿ok? Y no cumplen el Shabbat, no cumplen la Shemitah ni el jubileo, nada de estas leyes que el Eterno les había dado. Y entonces el Eterno deporta a la nación de Israel. El sur se divide el reino, el sur va deportado a Babilonia y el norte a Asiria. Entonces vimos un poco de este contexto de la mujer samaritana, quiénes eran los samaritanos y todo esto, que si te lo perdiste, mira el video anterior, la misión del Mesías, la parte 1, porque es importante que entendamos la función de qué era lo que Yeshua se estaba refiriendo en el contexto histórico acerca de quiénes eran estas 5 mujeres. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esto es muy importante, que vayan al video anterior y puedan repasar, ¿ok? Así que vamos a seguir con nuestra segunda parte de la misión del Mesías, entendiendo la muerte de Yeshua y la restauración del reino. Es muy importante que nosotros entendamos y comprendamos que todo lo que está en los profetas, o la gran parte de las cosas que se narran en los profetas, tanto mayores o menores, está hablando a Israel, es decir, al norte, y también a Judá, el sur. Si no comprendes esto del norte, del sur, de esto, te aconsejo que vayas al video anterior y puedas estudiarlo conmigo. ¿Ok? ¿Qué es esto del misterio de la profecía del Valle de los Huesos Secos? Y esto está más que nada en Ezequiel capítulo 37, que es un capítulo muy famoso cuando el profeta Isaías, el profeta Ezequiel ve la visión de los huesos secos, y esto lo vamos a ver y a leer con mayor detenimiento ahora. ¿Okay? En Ezequiel capítulo 37, versículo 1, tú te has de preguntar, oye, pero ¿esto qué tiene que ver? Estos huesos secos con la misión del Mesías, con Israel. Bueno, ahora nos vamos a dar cuenta. Ezequiel 37:1 dice: la mano de Adonai vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Adonai y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Tienes que recordar, familia,
¿quiénes son estos huesos secos? Vamos a verlo ahora. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Adonai, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Adonai. Oíd palabra de Adonai. ¿Quiénes son estos huesos secos? Seguimos leyendo. Así ha dicho Adonai el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Adonai. Profeticé pues como me fue mandado. Es decir, él obedeció la voz del Eterno. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza el espíritu. Es decir, eran cadáveres prácticamente. O sea, estaban los tendones, la carne subió, la piel cubrió, los huesos se pusieron, se establecieron, pero no había en ellos espíritu, o sea, cadáveres. Y dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Adonai el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, del norte, sur, este y oeste, esos son los cuatro vientos. Y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande, grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, fíjate, y responde la pregunta. El mismo texto responde la pregunta. Todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Quiénes son la casa? ¿Quién es la casa de Israel, familia? Lo vimos mejor dicho, cuando estudiamos la parte 1. La parte 1 de esta clase, la misión del Mesías. La casa de Israel, la del norte. ¿Qué le pasó a la del norte? Se habían divorciado del Eterno por su idolatría y habían sido exiliados. Dice, estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron. Ay, Padre, ya no tenemos oportunidad, no cumplimos los Shabbat, y adoramos a otros dioses paganos, nos juntamos con los dioses de Kuta, Abba, Hamad y Sebarbaim. Somos huesos, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, ya no tenemos oportunidad de regresar a ti y somos del todo destruidos. Y dice, por tanto profetiza el Padre diciéndole al profeta Ezequiel, diles, así ha dicho Adonai el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Adonai. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y el Eterno vuelve y le dice, pueblo mío. Aquel que no era pueblo ahora es llamado pueblo. Eso lo dice en Oseas. Sigue y le dice, pueblo mío, pueblo mío, pueblo mío. O sea, esta gente que no tenía esperanza, que no tenía ya forma de regresar, el Eterno le está dando una oportunidad. Porque el Eterno es grande en misericordia. Estas tribus que estaban perdidas, sin esperanza, sin Dios en el mundo, sin Mesías, sin nada, el Eterno le está dando la oportunidad de regresar a Él. Ellos dijeron, Chuzo, ya no tenemos oportunidad, pereció nuestra esperanza. Somos del todo muertos. El Eterno les dice, no, yo abro vuestros sepulcros. Yo soy capaz de levantar, yo soy capaz de regresar de muerte a la vida y llamarte pueblo mío. Y dice, y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Adonai hablé y lo hice, porque Él es así. Lo que Él dice lo cumple. Dice Adonai. Vino a mí palabra de Adonai diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá
y para los hijos de Israel sus compañeros. Ya como tú y yo estudiamos la clase 1, ya tú entiendes lo que quiero decir para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín. ¿Te acuerdas que te había dicho que el Efraín o el norte o Samaria, las tribus que habitaban en el territorio de Samaria eran llamados Efraín? Es decir, la casa de Israel. Para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. En otra ocasión vamos a estudiar por qué dice para José. Dice, júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. ¿Ok? Me encanta esta frase, para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Importante esto. ¿Ok? Tanto Judá como Efraín, tanto Judá como Israel o las otras 10 tribus. Un solo pueblo llamado Israel. Y dice, cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Es decir, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué te propones con todo esto de agarrar un palo, juntarlo con el otro palo, como está en la imagen? Así ha dicho el Eterno, el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Recuerda, familia, recuerda lo que estudiamos en la primera parte, que el reino se dividió. Judá por un lado, Efraín por otro lado. Judá por un lado, Israel por otro lado. Entonces ya no había unidad en la nación, ya no había unidad en el pueblo, no existía la unidad. Tú por allá, los judíos por allá, el otro por allá. No. Entonces el Eterno lo que está diciendo es, hey, ¿sabes aquí cuando te pregunten qué te propones? ¿Qué es lo que estás tratando de decirme con esto? Ya te explico. Yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, y las pondré con el palo, y haré un solo palo. Uno solo en mi mano, un solo palo. Y dice, y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Adonai el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. ¿Te acuerdas que te había dicho que la tribu de Israel se habían dispersado a Siria y de por sí a los 4 confines de la tierra? El Eterno nos hace volver del norte, del sur, del este y del oeste. Tú eres parte de esta profecía. ¿Qué es lo que Yeshua vino a hacer? Un solo palo. Le dirás, así ha dicho Adonai el Señor. Yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones. Yo tomo a los hijos de Israel a los cuales fueron. Yo los dispersé, los recogeré de todas partes. Yo los traeré a su propia tierra. Entonces lo que tú y yo estamos viviendo, lo que Yeshua hizo, todo el mensaje de los apóstoles de restaurar la nación, de restaurar a Israel, más allá, mejor dicho, de aquí, de adentro hacia afuera, porque todo es de adentro hacia afuera. Recuerda que los judíos en el primer siglo estaban esperando un libertador como un militar o algo por el estilo. Pero la misión del Mesías dice, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Y Yeshua lo que estaba haciendo es libertándote de ti mismo primero, lo que hay de adentro, tu pecado, tu carne. Te liberta primero aquí adentro y eso se va a reflejar afuera. Este es el reino de los cielos. El Eterno, por medio de Yeshua, trayendo restauración y haciendo los 2 pueblos, que antes eran 2 pueblos, haciendo un solo hombre de estos pueblos. Un solo hombre. Y dice, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Un rey
será todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ya no más serán dos naciones, ya no más serán dos reinos divididos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Cuando la narrativa aquí dice que mi siervo David será rey sobre ellos, lo que está dando a entender es que uno de la simiente de David será rey sobre ellos. Recuerda que el padre le había prometido a David que uno de sus simientes iba a qué? A reinar, y que su reino no iba a tener fin. Su reino se iba a establecer firme. ¿Okay? Esto es importante que podamos entenderlo juntos. ¿Okay? Así que el Eterno lo que está diciendo es, ¿sabes qué? Judá y Efraín ya no van a ser más dos naciones, olvídate. Una sola nación. Ya no van a ser más dos reinos divididos. Desafortunadamente, actualmente, cuando tú y yo celebramos la fiesta en otra fecha que no es, estamos siendo divididos, estamos en división. Estamos actuando como si ellos son un pueblo y nosotros somos otro pueblo. Estamos actuando mal. La Torah tiene una legalidad, una jurisdicción que ni tú ni yo podemos cambiar, porque tú y yo no somos parte del Sanedrín. La legalidad, tenemos que obedecer eso. Obedecer lo que está escrito, de punto. Ya, obedece lo que está escrito. No tienes que estar cambiando ni añadiendo nada. Desafortunadamente es algo que muchas veces está pasando actualmente. ¿Ok? Y así nos estamos demostrando que somos un solo pueblo. Dice, los salvaré de sus rebeliones, los limpiaré, me serán por... Esto es hermoso. El Eterno está diciendo, ¿sabes qué? Wow, tú estabas lejos. Estabas lejos. Pero no importa, porque yo te voy a resucitar, literalmente. Tú, hueso seco, profetiza sobre esos huesos secos. Te voy a dar vida, te salvaré, te limpiaré con agua limpia. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Pero me encanta la última parte. Mi siervo David, es decir, alguien de la descendencia de David será rey sobre ellos. Un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Es decir, que toda esta unidad que el Eterno está buscando y que Mashiach reine sobre nosotros tiene un propósito. Y es que andemos en sus preceptos, guardemos sus estatutos y los pongamos por obra. Ojalá pudiésemos tener un corazón moldeable y apacible con respecto a esto. Pero no, vemos esto y queremos decir, ya apuesto que un par de gente está diciendo, no, eso es judaizar. No, que porque estás bajo la ley. No, esto no es estar bajo la ley. Ojalá pudiésemos estudiar, podemos hacerlo, qué es la frase bajo la ley en el contexto del primer siglo. Cuando Pablo lo escribió. Pero no queremos estudiar, no queremos leer, no queremos analizar. Dejamos muchas veces que la gente nos lo diga y listo. Pero los preceptos, los estatutos y los mandamientos de mi rey son buenos, son justos, son santos. Y dice, mira esto, y quiero que veamos esta imagen. Sí, por eso la coloqué ahí. Esta imagen aquí. Bien importante, porque ahí dice que nunca más serán dos reinos, dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. Aquí lo dice, en el versículo 22. Mira esta parte de aquí. Muchas veces vemos esta imagen en el internet, y vemos aquí que aquí hay división. Aquí hay división. Esta imagen no es la mejor, no es la más apropiada, ¿ok? Para poder ilustrar la narrativa, ¿ok? Ni la intención del Eterno. Así que mejor no utilizar esta imagen. ¿Por qué? Porque el Eterno dijo, nunca más serán dos naciones, nunca más serán divididos en dos reinos. Un solo palo, son dos palos en uno. Y aquí yo todavía veo dos. Ahí yo todavía veo una división. Esta es la forma correcta de verlo. Un solo palo. Mira eso, uno solo. Uno solo. Mira lo que dice
Ezequiel, el siguiente versículo, el 25, 37, 25. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Es decir, alguien de la descendencia de David. Y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos. Pacto de paz. Eso está en Efesios 2. Shalom, la paz. Wow. Y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Y pondré mi santuario, un mishkan, un tabernáculo entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Adonai, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Estando mi santuario, es Él estando en medio de nosotros. Yeshua, recuerda, Yeshua se tabernaculizó. Así que Yeshua es Emmanuel, Elohim con nosotros. La presencia de Yeshua es literalmente la diestra del Padre en medio de nosotros. Esto es importante porque Yeshua es el representante legal del Todopoderoso. Él representa al Padre, el único que tiene jurisdicción para representar al Padre en la tierra. Ese es Yeshua de Nazaret. ¿Ok? Y esto es tremendo porque estos niveles proféticos fuertes, ¿ok? Cumplimiento mesiánico fuerte. Mira, esta es la forma de los palos. El palo para Judá, el palo para Efraín, y mira la unidad del palo. No hay división alguna. Cuando le dijo, escribe para Judá y Israel sus compañeros, escribe para Efraín y Israel sus compañeros. No hay división, es un solo palo. Un solo palo. Entonces, nosotros tenemos que comprender el misterio de los dos palos. Y para entender este plan genial del Eterno para la restauración de Israel, tienes que estudiar con cuidado Ezequiel 37, 11 al 28. Y vas a ver cada uno de estos cumplimientos con las palabras de Yeshua. Y Ezequiel 37 habla sobre ambos palos llegando a ser uno en la mano del Mashiach, en la mano del Mesías, en los últimos días en las montañas de Israel. Así que Yeshua vino entonces para reunificar y restaurar. Y hago eco de su ruego, su oración en Juan 17, cuando dice, Padre, para que sean uno, así como nosotros somos uno, haciendo eco a las palabras del profeta Ezequiel, cuando dijo, ya no más serán divididas en dos reinos. Y en una parte por acá atrás, cuando decía aquí, para que sean uno solo, versículo 17 de Ezequiel 37, para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Son las mismas palabras que Yeshua está diciendo en Juan 17, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Así que él les estaba hablando a los judíos, Yeshua le estaba hablando. Cuando hablaba de que tengo otro redil, etcétera, él estaba hablando a los judíos en ese tiempo. Y él estaba diciendo que otros entrarían a través de su mensaje, otros entrarían a ser parte de la comunidad, otros entrarían a ser parte de la iglesia, otros entrarían a ser parte de los hijos de Abraham, porque en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Así que él dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también es necesario traerlas. Y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Así que cuando él estaba diciendo esto, él está como diciendo, ¿sabes qué? Cuando vengan esta gente, acéptelos como parte de la comunidad de Israel, como parte de la iglesia, porque eclesia literalmente significa es comunidad, asamblea. Y hasta se puede usar como sinagoga. Háganse uno con ellos, como su propia carne y sangre, recíbanlo. No los vean como bichos raros, como ven a los samaritanos. Recíbanlos. A eso yo tengo que buscar también. Así que cuando Yeshua está orando en Juan 17, ¿a qué realmente se está refiriendo?
en esta oración. Vamos a leer Juan 17, dice, desde el versículo 15, Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Yeshua está hablando de sus discípulos allí. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu Torah es verdad, tu instrucción es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados, es decir, sean apartados, consagrados, separados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, ojo, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Pero esta parte aquí, no ruego solamente por esto. Oro, o sea, ruego por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, porque esto se trata de evangelismo y discipulado, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Así que lo que estás viendo aquí es Yeshua orando para que el pueblo, sus discípulos, la comunidad sean uno, como Él es uno con el Padre. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, justo el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Es decir, ellos han aceptado que yo soy el Mesías. Y les he dado a conocer tu nombre, es decir, tu autoridad, tu reputación, tu fama, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y esta es la clave de la misión, el amor. El amor. Es decir, la lealtad. Y esto lo vimos en la primera clase de cómo amar a Dios. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es decir, para que ellos sean leales, para que la lealtad con lo que tú me has sido leal, porque nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Le somos leales a Él porque Él nos fue leal a nosotros. Así que para que ese amor con que el Eterno ha amado a Yeshua esté con nosotros. Así que toda esta oración tiene que ver con la restauración del reino. Vamos a ver lo que es la evangelización. Contexto hebraico y profético, contexto original de las escrituras. Eso es lo que nosotros estamos tratando de entender. Mateo 28, 18 dijo, y Jesús, Yeshua, se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Es decir, el Padre le ha dado al Hijo toda la potestad. Toda potestad. Yeshua tiene autoridad tanto en el cielo como en la tierra, porque el Padre así en su beneplácito, en su placer lo quiso. Por tanto, id. Esto es una orden, esto no es una sugerencia. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre, porque en el primer siglo los rabinos hacían tevilá en el nombre del rabino. Los rabinos hacían tevilá a sus discípulos en el nombre de ellos. Entonces, Yeshua, como un buen rabino judío, lo que hace es que los envía y dice, ¿sabes qué? Van a hacer tevilá, van a bautizar en mi nombre, porque yo soy su rabino. Es decir, porque la enseñanza que ustedes están trayendo, están predicando, es mía, nace de mí. Es mi interpretación de la Torah, mi interpretación y mi aplicación de ella, mi yugo. ¿Ok? Y más adelante en otras clases de discipulado vamos a ver qué significa el yugo del Mesías. Va a estar tremendo. ¿Ok? Así que dice, bautizándolos en mi nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Ok? Así que nosotros tenemos que enseñar todo lo que Yeshua enseñó.
Y te aseguro que Yeshua, como un buen maestro judío, como un buen rabino judío, enseñó los mandamientos, enseñó la Torá y jamás la quebrantó, jamás de los jamás, y jamás enseñó a quebrantarla. ¿Ok? Así que importante. Así que vamos a enseñar todo lo que Él nos ha mandado. ¿Ok? Así que el Evangelio no es solamente una proclamación de salvación personal, porque lo es, pero no es solamente eso, sino que es un mensaje de restauración nacional a Israel, de una familia de 12 tribus dividida, la cual se manifestó a sí misma en dos casas separadas, las casas separadas de Israel. Así que el Eterno lo que está haciendo es declarando que Él traería a Judá e Israel de regreso de la dispersión global en los días cuando el Mesías llegara. Así que Judá sería salvado y que Israel habitaría confiadamente. Eso es lo que dice la Escritura. Así que lo que estamos viendo cuando Yeshua muere, cuando Yeshua viene y predica, es la reunificación de ambas casas, ambos reinos, tanto Israel como Judá, bajo el Mesías, bajo su señorío, bajo su poder, bajo su reino. Y la reunificación de las 12 tribus viviendo como una nación al final en la tierra de Israel. Y ahora dice el Señor, mira lo que dice Isaías 49, 5 al 6, el que me formó en el vientre materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él. Porque honrado soy a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza, dice él. Poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. Este es el ruego de Isaías. El ruego de Isaías. Y esta porción de Isaías es considerada como una porción del post Isaías, es decir, el Isaías que está viviendo después del exilio. Dice, para restaurar a los que quedaron de Israel, también te haré luz a las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Ojo, 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 ojo. Oído, oído, oído aquí. Dice, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel, también te haré luz a las naciones, para que mi salvación, es decir, Yeshua, alcance hasta los confines de la tierra. La reunificación del reino, la oportunidad de que toda la tierra sea bendita por la simiente de Abraham. Todos se han hecho partes de la nación, parte de los hijos de Abraham, parte de los hijos de Jacob, parte de la comunidad, la asamblea, la nación, la iglesia, el pueblo de Israel. Todos bendecidos por la simiente del Mesías Yeshua, siendo parte de la nación, parte del pueblo. Así que la predicación del glorioso evangelio de Yeshua, las buenas noticias, es el método mediante el cual y por el cual está siendo restaurado el reino a todo Israel. Vamos a leer lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 1 al 8. Porque es bien importante esta parte. Mira lo que dice aquí. Hechos 1, 1 al 8 dice. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces fíjate lo que dice aquí, el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Por qué le están haciendo esta pregunta? Porque había una expectativa mesiánica de que si Yeshua era el Mesías, él iba a restaurar las tribus. Él iba a restaurar la casa de Israel y la de Judá dividida. Ya no iba a ser más la división, sino que iban a ser un solo pueblo. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Qué estás viendo aquí? Yeshua está, ¿cómo se dice? Dando una orden que van a ser testigos
de la obra de Él, sus milagros, sus prodigios, todo, desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, capacitando a sus discípulos con el Ruach HaKodesh, ¿ok? Para cumplir la misión de que todo el mundo escuchara y fueran parte de la promesa hecha a Abraham. Así que cuando Yeshua dio este mandato a sus discípulos judíos, pensaba y oraba por la salvación de las ovejas perdidas de la casa de Israel, que luego de la diáspora llegaría a estar por todo el mundo. Allí en el último lugar de la tierra, que toda oveja perdida de la casa de Israel pudiera escuchar el mensaje de salvación. El mensaje de salvación, reconocer la voz y el pastorado de Yeshua y regresar al redil de Israel para la gloria, para la gloria, para la gloria del Padre. Así que Yeshua es el redentor de Israel y él pagó el rescate de la redención para el mundo, representado en las 10 tribus, para recuperar su herencia y venir de nuevo a ser pueblo del Eterno. ¿Okay? Las 10 tribus perdidas que se mezclaron con los samaritanos, que se mezclaron con los gentiles del norte, sur, este y el oeste. Así que toda persona que cree en el Mesías Yeshua de Israel, no necesariamente es que que tienes sangre samaritana o sangre de estas 10 tribus. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que las 10 tribus representan a las naciones gentiles. Representan a estas naciones que no tenían pueblo, que no tenían pacto, no tenían Mesías, no tenían Dios. Y que por la gracia del Padre, ellos representan a todo el mundo. Representan. Así que cuando tú vienes a Yeshua y le conoces y te arrepientes de tus pecados y vienes y haces tikkun, es decir, corrección, y teshuvah, arrepentimiento, tú eres hecho parte de la nación, parte de la iglesia, parte de la comunidad, la asamblea, los hijos de Israel, los hijos de Abraham, por la fe. ¿Por la fe en quién? En el Mesías. Así pues, en su ofrenda por el pecado de todo Israel y de todo el mundo, una provisión fue hecha para que dicho sacrificio permitiera el cumplimiento de la profecía acerca de la restauración de las ovejas perdidas de la casa de Israel, que es lo que vemos en Ezequiel capítulo 37. Y vemos en Mateo capítulo 10, versículo 6, vemos a Yeshua enviando a sus 12 discípulos y le dice: hey, no vayan por camino de gentiles, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando nosotros estudiamos historia, muchos eruditos reconocen que los samaritanos descienden de estas 10 tribus del norte. Y eso es algo que se ha podido comprobar y validar. También muchos que no son descendientes sanguíneos de Israel, pero creen que Yeshua es el Mesías, o el ungido, el Cristo, el Salvador, somos parte de la nación. Yo firmemente creo que aunque yo no soy judío, ni tengo sangre judía seguramente, ni sangre samaritana, ni sangre de las 10 tribus, pero por la fe en el Mesías, yo soy parte de un pueblo y tengo que someterme a la constitución de ese Dios que me está adoptando. Tengo que someterme a la jurisdicción y a las leyes de ese pueblo santo, de ese Dios santo, justo y bueno, que me está adoptando parte de su pueblo. ¿Cómo yo voy a venir y decirle: sabes qué, Dios? No, eso es para ellos, no para mí? No, por Dios, para nada. Yo, como amo a mi rey, como él me ha adoptado y me ha hecho parte de su pueblo, yo me someto bajo su palabra, su instrucción, y sobre ella obedezco. ¿Okay? Así que, como dije, no necesariamente tienes que ser de sangre. Así que finalmente debemos ir a los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque tanto Génesis 48:19 como Isaías 11 nos hablan del mismo principio. En este caso, Isaías 11 dice: alzará un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá de los 4 confines de la tierra. Claro, hablando del Mesías. Así que cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando aceptamos al Mesías en nuestra experiencia evangélica, nosotros tenemos que entender que si nosotros aceptamos a Cristo,
nosotros le pertenecemos a Él por gracia únicamente y por medio de la fe. Entonces, debemos proclamar su nombre. ¿Ok? Si nosotros pertenecemos a Yeshua, nosotros debemos proclamar el nombre de Yeshua, proclamar su autoridad, su fama en toda la tierra. Así que esa es la razón por la cual Hashem, el Eterno, diseñó la predicación del Evangelio por toda la tierra, tanto para redimir a las personas de manera individual, como para restaurar de manera simultánea al Israel colectivo o corporativo. Oh, las riquezas y sabiduría del Todopoderoso, el Eterno. Amén. Así que las personas no solo son redimidas de forma individual, sino que de forma colectiva. ¿Para qué? Porque tú que eres individual vas y traes a otro, vas y traes a otro, vas y compartes el Evangelio, vas y le enseñas la Torah, vas y le enseñas las Escrituras, vas y le enseñas que no debes comer ahogado, que no debes fornicación, etcétera. Y luego cada Shabbat venga aquí a escuchar a Moisés, a escuchar los mandamientos y a aplicar y a ser obediente a la palabra del Eterno y a proclamar a Yeshua, que es Mesías, sobre todo. Y toda potestad le fue dada en la tierra y en el cielo. Y proclamamos a Yeshua el Mesías como el único que puede darte a ti libertad, porque Él representa la libertad del Padre. Esto es un mensaje hermoso. Esto es un mensaje hermoso. Y debe enseñarse, proclamarse en toda la tierra. Así que es Yeshua el único que puede encontrar y localizar a esas ovejas perdidas. Isaías 11:10 dice que el Mesías es la raíz de Isaí y la rama de David. Él es el que llevará a cabo esta reunificación de ambos pueblos dispersos, tanto en la casa de Judá como en la casa de Israel, y tanto en Jeremías como en todos lados en los profetas. De ellos están de acuerdo que el propósito principal del nuevo pacto, tanto en Isaías, tanto en Jeremías 30 y, Jeremías 37 o 38, si no me equivoco. Jeremías 31, perdón. Tanto en Jeremías 31 como en Ezequiel 37 y en otras varias partes de los profetas, ellos están de acuerdo que el nuevo pacto es redimir y volver a la semilla de Israel de ambas casas. Y de que el espíritu de santidad dice: yo pondré mi espíritu sobre ustedes, yo pondré mi espíritu sobre vosotros. Para que caminéis en mis mandamientos, en mis estatutos, en mis preceptos, para siempre los pongáis por obra. Yo escribiré mi Torah en su mente y en su corazón, escribiré mis mandamientos en su mente y en su corazón, para que los cumplan. Ese es el regalo del nuevo pacto: escribir la Torah, la instrucción, la ley en la mente y en el corazón. Aún en el verso 6 de Jeremías 50, dice que el rebaño de Israel será recogido por Hashem mismo, por el Eterno mismo, ya que los pastores humanos lo han extraviado del monte Sión hacia todas las colinas religiosas que fueron hechas por el hombre. Así que todas estas ovejas perdidas de Israel han estado vagando de colina en colina, de denominación en denominación, de religión en religión. Ya se acabó esto. Los días de la restauración de Israel se caracteriza por tener maestros que extravían a ambas casas en montones de colinas espirituales y religiosas, sin llevar nunca a las ovejas de Israel al monte de Sión, al monte del Eterno, porque de Jerusalén sale la palabra del Eterno. De Sión, hay un versículo que dice aquí, que dice así, hasta se me olvidó: de Sión sale la palabra del Eterno. Déjame buscarla. Vamos a buscar eso. Estamos en vivo, familia. Estamos en vivo. Pero ese texto, ¿cómo era? Porque de Sión saldrá la ley. Estamos buscando acá. Aquí está. Isaías 2:3 dice: porque de Sión saldrá la Torah y de Jerusalén la palabra del Eterno. ¿Ok? Así que esto es lo que está pasando aquí. Nunca llevamos a las ovejas al monte de Sión. Dice: de Sión saldrá la Torah y de Jerusalén la palabra
del Eterno. Ki mitzion tzetze Torah. De allí ha de salir. Las ovejas de Israel hay que llevarlas allá, donde el Mesías. Así que esa es la misión del Mesías. Dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este es un pasaje de las Escrituras, también con interpretación y aplicación mesiánica. En Isaías 49:5 se afirma que uno de los motivos por que el Padre dio origen a la misión del Mesías fue para que Jacob, que es otra forma de referirse a las 12 tribus, regrese. Isaías 49, voy a buscarlo aquí también para que podamos leerlo. Es bueno leer las Escrituras, hermano. Yo les pongo allí las citas, pero para que ustedes las puedan validar también. Isaías 49:5 dice, ahora pues, dice el Eterno, el que me formó del vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Hashem y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo. ¿Para qué? Y ese versículo lo habíamos leído. Para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Es lo que el versículo 6 está diciendo. Dice que él profetiza que el Mesías levantará a las tribus de Israel. Así que es esto lo que leímos en Hechos capítulo 1, la proclamación del Mesías como el restaurador del tabernáculo caído de David. Esa es la predicación, el método por el cual el reino es restaurado. Y esto lo leímos en antes. Estaban los discípulos reunidos y le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? No corresponde a vosotros saber los tiempos, lo dijo Yeshua, ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. ¿Por qué? Porque Yeshua en esta venida ciertamente restaura a Israel, pero aún no nos ha llevado a la tierra. Aún nos ha llevado a la tierra. De hecho, en el primer siglo, la palabra, lo que era el lugar del templo, el espacio sagrado, era llamado el cielo. Deberíamos considerar eso cuando se nos dice, fueron al cielo, etcétera. Creo que es algo para otro día, no me quiero meter en problemas. Ok, y dice, y me seréis testigos. Y para ser testigos tenemos que haber presenciado al Mesías Yeshua en nuestras vidas, para poder hablar de lo que hemos escuchado. Mira lo que dice Lucas 24:45, dice, entonces les abrió el entendimiento. Y este versículo a mí me fascina, me encanta porque es lo que, o sea, literalmente está diciendo que les abrió el entendimiento para que comprendiesen que las escrituras. ¿Y cuáles eran las escrituras que ellos tenían en ese tiempo? La Torá y los profetas, no tenían más nada. La Torá y los profetas. Y dice, así está escrito y así fue necesario que el ungido, que el Cristo, que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Es decir, dice que está escrito que el Mesías ha de padecer y resucitarse de los muertos. Todo eso está escrito en la Torá y los profetas. Todo eso. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania. Y alzando sus manos, los bendijo a sus discípulos, bendijo a sus discípulos. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Les abrió las escrituras, les abrió que pudiesen ver desde la Torá y los profetas al Mesías sufriente y resucitado y que volverá. Yeshua como el hijo de David, cuando él estaba, dice Marcos 10:46, que vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos, una gran multitud,
Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado, dice, junto al camino mendigando. Y oyendo que era Yeshua Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Me encanta cómo le llama. Bartimeo está aceptando que este hombre es el Mesías, al llamarlo hijo de David, porque entiende que el Mesías había de venir, el hijo de David, a restaurar. Dice, entonces Yeshua, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Yeshua. Respondiendo Yeshua, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, por favor, que recobre la vista. Y Yeshua le dijo, vete, tu fe, tu emuná, tu confianza te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Yeshua en el camino. Esto es hermoso, esto es hermoso. Seguía a Yeshua en el camino. Así que el reino dividido necesitaba ser restaurado. Yo creo que ahora sí tenemos claro por qué Yeshua tenía que morir. Hoy pudiésemos entrar a mayor profundidad en esto desde la Torá. Leyes de redención en la Torá, pero tenemos que entender la ley y los profetas para poder entender lo que está escrito en el Nuevo Testamento, pero no queremos estudiarlo. Yo sí quiero estudiarlo y estoy dispuesto a estudiarlo y a enseñarlo, pero otros no. Y hasta te critican y te dicen judaizante y de todo. Pero aquí estamos, el Eterno nos llamó y aquí estamos. Queremos ser como los discípulos de Yeshua. Solo tenían la Torá y los profetas para poder comprender. Yo leo el Nuevo Testamento y lo puedo comprender porque entiendo la Torá y los profetas y lo que trataban de decir. Conocer el contexto, tanto de ellos como el del primer siglo, es sumamente importante. Así que ahora sabemos por qué Yeshua tenía que morir. Tú y yo quebrantamos los mandamientos. El reino se dividió y alguien tenía que morir a restaurar, resucitar como un viejo hombre y regresar a establecer el reino. Y estamos esperando que Él regrese y regresará. Así que Yeshua con su sangre lo que hace es que renueva y restaura el pacto, la relación, el juramento lo está restaurando para que el reino se vuelva a unificar, para que Israel regresara a la casa del Padre reconciliados. Me encanta la historia del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, porque es lo mismo. El hijo mayor, Judá, y el hijo menor, Efraín. El hijo mayor se quedó en casa con el padre, pero el hijo menor se fue y despilfarró todo. Todo. Lo mismo que Efraín hizo. Traicionó al padre y se fue. Luego entonces lo recibe el padre con brazos abiertos, porque Efraín regresa arrepentido. Ese hijo arrepentido que se fue al mundo representa estas 10 tribus. Y Judá representa el hermano mayor que se quedó en casa y que envidia y demás al otro. Así que las ovejas de la casa de Israel ahora se unirán a Judá. Mas todos los que creen que Yeshua es el Mesías también son adoptados, injertados para ser una sola nación. Y cuando hablo de unirnos a Judá, me refiero a que somos un solo pueblo. Pero realmente nosotros regresamos al Padre en arrepentimiento. No regresamos a transformarnos al judaísmo. No estamos regresando. No es ir al judaísmo, es ir al Padre y a sus mandamientos. Es ir a Yeshua, al Padre por medio de Yeshua, para obedecer su palabra. Así de simple. ¿Okay? Mateo 26 dice, mientras comían, tomó Yeshua el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, coman, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella a todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Recuerda, te aconsejo leer Jeremías 31 y Ezequiel 36 y 37 para que puedas entender esto, el nuevo pacto con Israel y Judá. Y hasta que está escrito en el libro de los Hebreos. Dice, el nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Este es el nuevo pacto, esta es la renovación del pacto. El propósito es restaurar el reino de Israel hoy y ahora, porque Él regresará. Ese es el propósito. Una vez restaurado el convenio, se restaura entonces la relación con el Eterno.
¿Y ahora qué toca? Pues regresar a obedecer los mandamientos como cuando se hizo el pacto la primera vez al salir de Egipto. Y ya se restauró el convenio, ya es nuevo, el pacto es nuevo, la relación es nueva, el juramento es nuevo, todo es nuevo. Ahora tienes que obedecer su palabra. ¿Por qué es tan difícil entenderlo? Si los mandamientos no son difíciles, no son gravosos. Mira lo que dice Hebreos 8:8. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y está citando Ezequiel 36 y Jeremías 31. No como el pacto que hice con sus padres el día de el que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Es decir, no como el juramento o la relación que yo tenía con ellos. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Así que ese es el pacto que hará con la casa de Israel. ¿Cuál es el nuevo pacto entonces? ¿Cuál es el nuevo pacto entonces? Que el Eterno va a poner su Torah, sus leyes, en la mente y en el corazón de nosotros. Y nos iba a hacer por Dios y nosotros a Él por pueblo. Ese es el nuevo pacto. Son las mismas condiciones del Sinaí, pero ahora la relación es renovada. Es como cuando una pareja renueva sus votos. O supongamos que hubo un divorcio, un hombre y una mujer se divorciaron porque la mujer fue infiel. Entonces el hombre perdona a su mujer y le dice, ¿sabes qué? Ahora tenemos una nueva relación porque es un nuevo matrimonio, es un nuevo juramento, juramos lealtad otra vez, un nuevo pacto, pero las condiciones del convenio son las mismas. Tienes que serme fiel. Ya me fuiste infiel una vez, te perdoné, ok, vamos a casarnos otra vez. Pero escucha bien, te perdoné, tenemos una nueva relación, un nuevo convenio, vamos a renovar los votos, ok. Pero tienes que cumplir las mismas condiciones del convenio para que no haya divorcio otra vez. Tienes que cumplir las mismas condiciones del convenio. Así que en Yeshua tenemos un nuevo pacto. Nuevo pacto. Recuerda que en el contexto de Antiguo Medio Oriente, pacto no es la ley no es el pacto. La ley son las condiciones del pacto, pero pacto lo que significa es juramento. Nuevo pacto significa un nuevo juramento, una nueva relación, nuevo juramento a los mismos mandamientos. Ya no más escritos en tablas, pero sí escritos en el corazón y mente del creyente. ¿Okay? Así que tenemos la Torah escrita en la mente y en el corazón. Así que toda nuestra jornada de fe comenzó cuando tú y yo confesamos a Yeshua como nuestro Mesías. Así que como discípulos de Yeshua tenemos que vivir como nuestro Maestro y Redentor vivió, en total obediencia al Padre. Tenemos que obedecer a Dios, tenemos que obedecer al Padre y tenemos que cumplir los mandamientos, porque eres salvo, sí, no para ser salvo, sino porque eres salvo, a razón de tu salvación. ¿Ok? Esto es importante, muy importante, familia. Y yo oro en mi corazón que el Eterno sea grande en misericordia, como siempre lo es, para que nos permita guardar su palabra con un corazón correcto, con la intención correcta. Eso es lo que Él busca. No sirve guardar Shabbat, dejar de comer cerdo, si tu corazón está podrido. No sirve. Si tratas a los demás como basura. No. Familia, tenemos que guardar los mandamientos por amor al Todopoderoso. No hay otro motivo. Simplemente es el amor a nuestro Rey. Así que, familia, de verdad les agradezco por acompañarme hoy. Y estoy contento, de verdad, contento de haber terminado esta segunda parte de la misión del Mesías, la segunda parte y la tercera clase de este discipulado básico 101. Así que de verdad, gracias por acompañarme. Que el Eterno les bendiga y les guarde grandemente. Shalom, shalom.